Muy bien, vamos a ir de lleno entonces al estudio del día de hoy. Les voy a pedir que me acompañen a Tito, capítulo 1. Hoy nos vamos a concentrar del versículo 5 al versículo 9. Tito, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 9. Vamos a leer la porción y luego vamos a orar y a pedir la bendición del Señor. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Padre Celestial, en tu presencia estamos de nuevo, rogando tu bendición y tu guía para el estudio del texto, rogando que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a la verdad como tú lo prometiste, rogando, Señor, que hables a nuestros corazones y que nos ayudes a no ser solamente oidores, sino que seamos también hacedores de tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, gracias por este privilegio y te rogamos, Señor, tu guía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos frente a la porción de la carta en la cual se expresa el motivo de la carta. Esto es muy importante siempre de ubicar cuando estamos estudiando una carta del Nuevo Testamento. Y en algunas ocasiones los autores nos ayudan, ¿verdad?, a tener la idea clara de para qué él está escribiendo lo que está escribiendo. En algunas ocasiones el motivo está un poco más escondido, sin embargo aquí está completamente claro. De hecho, Pablo saluda e inmediatamente este saludo, que podríamos decir es algo extenso, inmediatamente después él expresa el motivo por el cual él está escribiendo sin adornos ni nada por el estilo. ¿Cuál es el motivo de que Pablo le está escribiendo a Tito? Él dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si lo queremos poner en palabras sencillas, este versículo, unido a toda la porción que acabamos de leer, es prácticamente Pablo diciéndole a Tito: Tito, establece ancianos piadosos, retenedores de la palabra, para corregir lo que está deficiente en Creta. Pablo sabe que hay algo deficiente en esta región y él sabe cuál es el medio, el método que Dios ha provisto para corregir esas deficiencias. Y Pablo está insistiéndole a Tito que establezca esto que Dios ya ha planeado. Y esto me introduce o me lleva a hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Qué necesita una iglesia para ser una buena iglesia? ¿Qué necesita una iglesia para ser una buena iglesia? Y si nos ponemos ambiciosos, podríamos hacer esta pregunta todavía más personal y decir: ¿qué necesita una iglesia para ser la mejor iglesia de todas? Esto con corazón ambicioso. Bueno, tan solo el hecho de ilusionarse con responder esa pregunta ya muestra lo mal que estamos, porque no estamos para ser la mejor iglesia de todas. Estamos para ser una iglesia que honre el nombre del Señor Jesucristo, y nuestro deseo es que toda iglesia lo haga. Ser iglesia no es una competencia de iglesias. Ser iglesia es un llamado que tenemos de parte de nuestro Señor de representar su nombre en la tierra, pero no es una competencia. El solo hecho de ilusionarnos con responder esta pregunta, como lo dije anteriormente, ya muestra lo mal que estamos, pues ser iglesia no es competencia. Sin embargo, muchas iglesias se ilusionan con responder esta pregunta y las respuestas serían fama, influencia, una infraestructura grande, enorme, números de asistencia llamativos, ministerios abundantes para cada parte de la sociedad que conforma la congregación, dinero, muchas ofrendas en las arcas. ¿Alguna persona podría responder esa pregunta así? ¿Qué necesita una iglesia para ser la mejor iglesia de todas? Pues claro, un buen templo. Pues claro que mucha plata, fama, influencia. Ninguna de esas cosas responde a la pregunta de manera apropiada.
Y si nos ponemos estrictos con el texto de hoy, Pablo está a punto de brindarnos la necesidad más urgente, una necesidad más urgente que todo lo anterior. ¿Qué ocupa una iglesia? ¿Qué necesita una iglesia? Bueno, Pablo dice, necesita pastores. Una iglesia necesita pastores. Pero nada de eso estaba en la lista anterior. De hecho, muchas iglesias están dispuestas a tener un mal pastor con tal de tener todo lo demás. Infraestructura, dinero, fama, etcétera. ¿De qué estamos hablando entonces? De pastores piadosos, retenedores de la palabra. Una iglesia necesita pastores piadosos, retenedores de la palabra. Pues una iglesia con poco dinero, con poca estructura, con poca fama y con poca influencia mediática, pero con pastores piadosos y fieles, es una iglesia dichosa. Es una iglesia dichosa. Por tanto, Pablo está diciendo algo que es relevante para nosotros hoy también acá. Que la necesidad más grande de las iglesias que tienen cosas deficientes en sus prácticas y en sus costumbres es la necesidad de pastores que prediquen la palabra. Esa es la necesidad. Lo defectuoso de la iglesia debe corregirse a través de un liderazgo piadoso que exponga la palabra, no a través de métodos. Pastores, eso es lo que necesita la iglesia. Podríamos dividir esta porción de texto que vamos a estudiar en 3 puntos en particular. Podríamos hablar que Pablo va a mencionar cuál es el motivo de la carta, que ya más o menos lo dejamos claro. Luego podríamos hablar que Pablo brinda requisitos para esos pastores. Y luego, por último, podríamos decir serían 2 puntos. Primeramente el motivo de la carta y luego los requisitos. Pero dentro de los requisitos vamos a dividir estos requisitos en 3 puntos en particular. Estos requisitos podríamos ver que algunos son requisitos negativos, algunos son requisitos positivos y luego hay un requisito fundamental. Entonces, repito el bosquejo para no confundirlos con el error que acaba de cometer, ¿verdad? Dividamos el bosquejo en 2. Primeramente, el motivo de la carta y luego los requisitos de los ancianos. Y esos requisitos de los ancianos los podemos dividir en 3. ¿Cuáles serían? Requisitos positivos, requisitos negativos y un requisito fundamental. Y básicamente esta es la forma en la que nosotros podríamos abordar el texto. Primer punto, ¿cuál es el motivo de la carta? Primeramente Pablo dice lo siguiente, por esta causa, Pablo está pensando en algo, en una causa. ¿Cuál causa? Ahorita lo vamos a ver. La causa es, las iglesias están en deficiencia, el lugar de Creta está mal. De hecho, es muy diferente al contexto en el cual Timoteo se tuvo que poner los pantalones como líder, porque en el contexto de Timoteo ya había ancianos, pero en el contexto de Tito, en Creta, no hay ancianos, y Tito tiene que empezar a colocar ancianos allí. Por esta causa, Pablo está pensando en una causa, y esta causa es una iglesia deficiente en la región. Y él dice, te dejé en Creta. Ahora, obviamente esto históricamente nos lanza una pregunta. ¿Cuándo fue Pablo a Creta? La mayor cantidad de visitas de Pablo a regiones, ¿en qué libro las encontramos, mis hermanos? ¿En qué libro de la Biblia? En el libro de Hechos. La mayor cantidad de visitas que Pablo hizo a otras regiones las encontramos en el libro de Hechos. ¿Vemos en el libro de Hechos que Pablo haya visitado Creta? La respuesta es no. No tenemos un registro bíblico que nos indique cuándo estuvo Pablo en Creta. Por ello, la mayor cantidad de personas que estudian esto de manera histórica concluyen que Pablo visitó Creta en medio de su primer encarcelamiento en Roma y su segundo encarcelamiento en Roma. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Con su primer encarcelamiento en Roma, ¿verdad? Entonces, en algún lapso de tiempo entre el primer encarcelamiento, que es cuando termina el libro de Hechos, y el segundo encarcelamiento, del cual él habla en otras cartas, en alguno de esos momentos, muy probablemente Pablo estuvo en Creta. Podemos inferir que Pablo estuvo poco tiempo. ¿Por qué podemos hacer esa inferencia, aunque no lo dice exactamente el texto? Bueno, porque no hay un desarrollo de la iglesia en términos formales, un desarrollo pues completo, a tal punto que no hay ancianos. Ahora, a Pablo le pasó en otras ocasiones estar poco en una iglesia. Se recuerda en el caso de Tesalónica, ¿verdad? Y ya en las cartas a tesalonicenses se estudiaron a profundidad en algunas de las predicaciones de acá de la iglesia.
Pero en Tesalónica nosotros podemos ver a Pablo si acaso 2 semanas en esa región por motivos de la persecución que él sufrió y tuvo que abandonar el sitio. No sabemos por qué causa, posiblemente Pablo haya estado poco en Creta. Pero lo que sí sabemos es que Pablo retenía en su corazón la situación de la iglesia en ese lugar y envió a Tito para solventar las necesidades de la iglesia en ese sitio. Me llama la atención, y volviendo al ejemplo que mencionamos en la introducción, que una iglesia no necesita dinero, infraestructura o cosas semejantes para ser una buena iglesia, me llama la atención que lo que el apóstol Pablo no hizo fue enviar a Tito con una ofrenda para la iglesia en Creta, para que les fuera mejor. Uy, como las cosas están mal, mandémosle plata. No, Pablo no hizo que Tito fuera allí con cosas, con objetos, con cosas materiales. Pablo hizo que Tito se quedara en Creta con un motivo: establecer ancianos retenedores de la palabra. Amén. Porque eso es lo que necesita la iglesia. Por esta causa, cuando se menciona eso, por esta causa te dejé en Creta, expresa que Pablo tuvo a bien perder la cercanía de un compañero con tal del avance del crecimiento de la obra en un lugar. Escúcheme lo que voy a decir. Una causa fue superior a sus posibles necesidades. Piensen en Pablo como una persona necesitada de compañía. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo expresa en 2 de Timoteo. ¿Se recuerdan? En su encarcelamiento, ya su segundo encarcelamiento. Timoteo, procura venir a verme pronto. Por favor, procura venir antes del invierno. Por favor, trae a Marcos. Por favor, tráeme el abrigo y los pergaminos. ¿Qué vemos allí? A un Pablo necesitado de compañía, porque en la obra como tal, los siervos de Dios están constantemente necesitados de apoyo y compañía. Paréntesis allí, apoye a sus pastores, ore por ellos, acompáñalos. Cierro paréntesis, porque tampoco me va a victimizar en la predicación. Mis hermanos, siendo Pablo un hombre necesitado de la compañía de alguien como Tito, prefirió por esta causa dejarlo en Creta. Y Pablo se fue a otro sitio. Noten dónde estaba la mente de Pablo. No en sus necesidades, sino en las necesidades del pueblo de Dios. Pablo en su momento dijo que él mismo se gastaría por amor a la iglesia. Y él dijo en esa ocasión, aunque amándolos más, sea amado menos. ¡Wow! Piensen cómo Pablo amaba a esa congregación, a esas iglesias. Pastores así son la necesidad de las iglesias, y precisamente Pablo deja a Tito en Creta para poner en orden lo deficiente, y lo deficiente es la ausencia de ese tipo de hombres. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. En Biblia de las Américas esa misma frase se lee para poner en orden lo que queda. O sea, si Pablo se marchó, quedó algo en el sitio, o sea, ahora ponga en orden lo que queda. Si nosotros leemos esa oración desde el griego directamente, diría algo parecido a lo siguiente: para que las cosas que han quedado atrás hicieras completamente rectas. De hecho, la palabra corregir que nosotros tenemos en Reina Valera 1960 es la palabra en griega epidiorto. Y la palabra orto es muy conocida en nuestro vocabulario como tal, ¿verdad? De allí tenemos palabras como ortopedia, ortodoncia y todas esas palabras que significan poner algo recto, ¿verdad? Enderezar algo. Todas esas disciplinas se encargan de enderezar. ¿Me voy a entender, hermanos, con la ilustración? Bueno, cuando vemos esta palabra griega, epidiorto, lo que tenemos que tener en mente es que la intención de Tito, de dejar a Tito en Creta, es poner recto algo que está torcido. Y aquello que está torcido es la situación de la iglesia en Creta. ¿Qué es lo que tienen torcido? Que no hay ancianos. Cuando nosotros leemos esta palabra ancianos en el Nuevo Testamento, inmediatamente posiblemente se nos venga a la mente a un adulto mayor, ¿verdad? Pero no, el Nuevo Testamento no siempre, en algunas ocasiones sí, pero generalmente y la mayoría de los casos, cuando el Nuevo Testamento habla de ancianos, se refiere a pastores.
Hay tres términos en el Nuevo Testamento que son equivalentes unos a otros: pastor, anciano y obispo. Y estas tres palabras se refieren al mismo liderazgo: pastores. El primer paso entonces para el orden necesario es el paso de la instrucción, y se necesitan personas capacitadas para dar la instrucción. Una iglesia no puede ser una buena iglesia si la instrucción es deficiente. ¿Y cómo va a ser una buena iglesia si no hay alguien que instruya predicando a esa iglesia? Tan urgente era la necesidad de pastores que en su momento, en el libro de los Hechos, los apóstoles tuvieron que decir: establezcamos diáconos, porque nosotros tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra, a la predicación de la palabra, a la oración. Establezcamos diáconos para que se encarguen de estas otras cosas. Esas otras cosas que los diáconos iban a abrazar eran ministerios bastante apetecibles, si queremos decirlos así. Eran ministerios que iban a colocar al pastor en un estatus de apoyo social y que le iban a dar quizá una fachada de persona preocupada por las necesidades de los demás. Y no estoy menospreciando esto, mis hermanos, pero el hecho de darle de comer a quien no tiene, de atender a las viudas, podía ser la oportunidad perfecta para que el pastor se inflara en orgullo y dijera: ¿qué harían estas personas sin mí? Pero los pastores en el libro de los Hechos decidieron dar esos ministerios, esas funciones, a diáconos, para ellos concentrarse ¿en qué? En estudiar la palabra, para predicar la palabra, en orar. La necesidad de la iglesia es que la palabra sea predicada por ancianos, por pastores piadosos. Como lo dije anteriormente, la palabra anciano no se refiere a edad, se refiere a una posición de supervisión. En este caso, un anciano es aquel que supervisa con su autoridad. Un obispo es aquel que supervisa con su posición. El obispo es como aquella persona que se para en un lugar elevado para supervisar. Y entiendan la palabra supervisar como una palabra compuesta. Supervisión. ¿Sí? Estar en un lugar más elevado para observar los que están allí y observar todo lo que se está realizando con tal de corregir lo que se esté haciendo mal. ¿Sí? Esto no habla de un rango en particular. Un obispo no tiene más rango que un pastor. Un obispo es un pastor que está velando para que lo que está pasando en su congregación se haga con orden. Eso es un obispo. Entonces, Tito, ¿cuál es el motivo por el cual te estoy escribiendo? Imaginémonos a Pablo hablando. Ponga en orden las cosas en Creta, estableciendo ancianos. No es cuánta plata tenga la iglesia, no es cuánta infraestructura tenga la iglesia, no es cuántos ministerios tenga la iglesia, no se trata de cuánta asistencia tenga la iglesia, no se trata de cuánta influencia tenga la iglesia, no se trata de si su pastor es admirado por la sociedad o no, no se trata de si su pastor es popular o no, no se trata de nada de eso. El éxito de la iglesia gira alrededor primeramente de la bendición de Cristo para con la iglesia, y esta bendición se otorga a través de pastores que predican la palabra. Recuerden, mis hermanos, este es un énfasis muy importante el día de hoy. La mayor necesidad de la iglesia es pastores que retengan la palabra, la utilicen predicando y exhortando, pastores piadosos. Esa es la mayor necesidad de la iglesia. Ahora, esto que acaba de decir nos apunta al segundo punto. No cualquier pastor. O sea, Tito, establezca ancianos. Tito pudo haber ido y decir: ok, tengo que establecer anciano. ¿Usted quiere ser anciano? No, no es así. Pablo le dice: no cualquiera. Hay algunos requisitos. No los ponga a la ligera, sino considere estos requisitos para establecer ancianos. Aquí es donde la carta a Tito se pone interesante, en el sentido en que tal vez alguien diga: ¿de verdad necesito estudiar yo la carta de Tito si va a dar requisitos de pastores cuando yo no tengo un interés de ser pastor? ¿Debería todo cristiano estudiar Tito, puesto que habla de requisitos para los pastores, si no todos aquí van a ser pastores? ¿No debería ser Tito una carta exclusiva para pastores, puesto que es una epístola pastoral? La semana pasada lo dijimos, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay algo para toda la iglesia que esta carta tiene que decirnos, a tal punto que Pablo, al final de la carta, como lo vimos la semana pasada, saluda a toda la iglesia. Esta carta fue leída por todos. Por tanto, no despreciemos lo que aquí está a punto de, lo que se nos está a punto de decir.
Vamos a hablar primeramente de requisitos en negativo, ¿verdad? O sea, acompañados de un no. Requisitos para los pastores, para los obispos, para los ancianos, acompañados de un no. Obviamente en nuestra traducción, el primer requisito que tenemos es el que fuera irreprensible. Ahí no tenemos un no acompañando, pero entendámoslo de la siguiente forma. El que no es reprensible, ¿verdad? El que no es reprensible. Y ahí claramente esto está en un contexto negativo. Fuera irreprensible. Luego voy a leer la lista y luego nos detenemos en detalle. El que fuera irreprensible. Marido de una sola mujer. Acompañémoslo de un no para entenderlo en negativo. No más de una mujer, no con más de una mujer. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea no reprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todos estos requisitos están desde un punto de vista negativo. ¿Qué quiere decir Pablo con todo esto? Primeramente, el término irreprensible se podría entender como que no se le pueda acusar o tachar en cuanto a su moralidad, en cuanto a su testimonio. Ahora, mis hermanos, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Ciertamente estos son requisitos para establecer ancianos, pero también tenemos que ser conscientes que los ancianos, los pastores, son seres humanos y eventualmente cumplir con los estándares aquí mencionados. Y si empezamos con este requisito, ya es imposible para todo pastor. O sea, un pastor sincero consigo mismo va a ser sincero en el sentido en que en algún momento alguna acción suya va a ser digna de reprensión por alguien. Y de hecho, el Nuevo Testamento regula la reprensión a los pastores. No aceptes acusación a un anciano si no es con 2 testigos, ¿recuerdan? O sea, se entiende que en algún momento un pastor va a ser reprendido por algo. Ahora, no necesariamente este texto nos está diciendo que los pastores son hombres perfectos que cumplen con estos requisitos a la perfección, sino que este es el estándar para analizar quiénes han de ser pastores. Es un estándar. Es un estándar bastante elevado y es un estándar que tiene que ser perseguido con celo por las personas que tienen este tipo de llamado. No reprensible. Que no se le pueda acusar de algo, de un error, y digámoslo todavía más sinceramente, de un error público que tenga que ver con su vida moral. No reprensible. Y de hecho, inmediatamente luego dice, marido de una sola mujer o no con más de una mujer. Este punto en particular es un punto de mucho debate, ¿verdad?, en algunos círculos. Y algunos piensan que el texto habla acerca de la poligamia y dicen que el pastor no debe tener más de una esposa. Obviamente, el pastor no debe tener más de una esposa, pero en el entorno cultural la poligamia no era un problema aquí. O sea, las personas en la cultura grecorromana no luchaban necesariamente con la poligamia. Yo creo que eventualmente esto nos está arrojando más a una práctica presente que a un estado civil. ¿Me doy a entender? A una práctica presente más que a un estado civil. O sea, el anciano, el pastor, que esté casado con su esposa, solo ella debe ser tratada como su esposa y nadie más que ella. O sea, esto es una práctica moral más que un estado civil. ¿Me voy a entender, hermanos? ¿Sí? Yo sé que aquí entra en debate el tema del divorcio y que algunas personas podrían llegar a decir qué pasa con un pastor divorciado. Bueno, tenemos que ser sinceros con el texto, pero parece que el texto no está hablando necesariamente de casos de divorcio, aunque culturalmente nosotros sí podríamos ver los casos de divorcio como en algún momento una tacha el testimonio de una persona que vaya a ser puesta en una posición pastoral. Estamos siendo sinceros con el texto, pero también estamos siendo sinceros con el entorno social y cultural en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Aunque el texto no parece estar diciendo, pastor, que no sea divorciado, no, más bien parece estar diciendo, pastor, que trate solo a su mujer como a su esposa. ¿Me doy a entender? ¿Sí? El respeto que yo le doy a mi esposa es un respeto que solo a ella se lo doy. Es algo del presente. Aunque si bien es cierto, aquí podríamos meter de alguna forma el tema del divorcio y decir que no sería recomendable por temas del testimonio personal de la iglesia y de los pastores que eventualmente tengan un divorcio. Ahora, también hay que ser sinceros. La Biblia regula los casos de divorcio. Hay unas regulaciones bíblicas a los casos de divorcios. Y en estas regulaciones bíblicas, la Biblia nunca fomenta el divorcio. La Biblia nunca da un mandamiento a divorciarse. ¿Estamos claros con eso? Amén.
pero la Biblia regula el divorcio que ya se estaba cometiendo, dijo Jesús refiriéndose a los divorcios de Moisés, por causa de la dureza del corazón de ustedes. Dios, a través de la ley, a través del mandamiento, a través de la escritura, regula algo que sabe que ocurre, aunque a él no le agrade el divorcio. Lo regula. Y en estos casos hay algunas permisividades en temas de divorcio. Podemos entender el tema de fornicación, podríamos entender el tema de una pareja incrédula que se quiera separar de su pareja creyente, y que el apóstol Pablo eventualmente también habla de estos casos. ¿Están conmigo, sí? Entonces hay algunas regulaciones. Ahora, la pregunta es, ¿sería sabio que un hombre, habiendo atravesado por esas circunstancias en particular de divorcio, asuma una posición de anciano? Mis hermanos, si yo soy muy sincero con ustedes aquí, mi respuesta se queda corta. Y los casos son aislados y diferentes unos de otros. No podría yo decir aquí, es prohibido que un pastor sea divorciado, porque no tengo tan claramente una prohibición en las Escrituras. Estoy tratando de ser lo más sincero con el texto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, al menos esta es mi posición personal, y aunque aquí no predicamos posiciones personales, de algo podría servir lo que yo voy a decir. Mi posición personal es que culturalmente el divorcio ya se ve como una tacha en el testimonio. Entonces, que eventualmente una persona debería considerar si su servicio en la iglesia podría hacerse en otras áreas y no necesariamente en un área de pastorear o liderar. ¿Están conmigo, hermanos? Aquí me metí en un tema complicado, pero bueno, esa es la bendición de la predicación consecutiva, ¿verdad? Que vamos a tocar los temas complicados. Marido de una sola mujer, entonces entendámoslo más como algo que tiene que ver con el presente. Que ese anciano trate a su esposa como a solo ella, su esposa. Solo ella. El valor que ella tiene es único. Luego dice, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución o rebeldía. En Nueva Versión Internacional estas palabras se mencionan como libertinaje y rebeldía. Y uno de los requisitos que Pablo establece aquí para los ancianos es que los hijos sean creyentes. Este es otro tema complicado, ¿verdad? ¿Qué está queriendo decir Pablo a Tito? Algunos dicen, con tal de suavizar este texto, que lo que Pablo está queriendo decir es que los hijos tienen que ser sumisos. Ahora, Pablo hubiese hablado más claramente si hubiese querido hablar de sumisión, simple y sencillamente. Pero Pablo aquí está hablando de una condición espiritual. Y aquí la pregunta ¿es el padre, el jefe del hogar, el responsable de la condición espiritual de sus hijos? La respuesta es no, porque ¿cómo puedo yo llevar a mi hijo a la fe? Si solo Dios puede llevarlo a la fe. ¿Qué puedo hacer yo como padre para que mi hijo sea salvo si solo Dios puede abrir sus ojos y ese corazón que está endurecido? Yo no lo puedo salvar. ¿Me voy a entender, mis hermanos? Yo ahorita tengo a Felipe, a mi hijo. Lo amo con todo mi corazón y yo soy consciente que él necesita a Cristo. Y yo como padre tengo que ser intencional en presentarle a Cristo. Él necesita ser salvo. Pero ¿puedo hacer yo algo para abrir el corazón de Felipe? ¿No? Y en el momento en que lo intente, voy a manipular su corazón. En el momento en que yo force esa situación. Pasa mucho con papás obsesionados con que sus hijos sean salvos y que incluso obligan a repetir oraciones para luego tranquilizar su conciencia y decir, él ya hizo la oración, él ya es hijo de Dios. Pero porque el padre le está obligando, no necesariamente porque el hijo entendió su condición de pecador y su necesidad de un salvador. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto de que no es mi responsabilidad de que mi hijo se salve con el hecho de que es un requisito de que los ancianos tengan hijos creyentes? Si nos ponemos estrictos con este requisito, mis hermanos, yo no lo cumplo hoy, porque yo no puedo dar testimonio acá de que Felipe sea creyente. ¿Me voy a entender? ¿Es mi responsabilidad que Felipe sea creyente? Bueno, mi responsabilidad espiritual no la es, eso le corresponde al Espíritu Santo, eso le corresponde a Dios. Pero mi responsabilidad moral sí, de educarlo en los caminos del Señor, de establecer límites, de ponerlo cerca del mensaje del Evangelio para que el Espíritu trabaje a través del Evangelio. Eventualmente, podríamos decir que hay un acompañamiento de la forma en la que Dios aprueba los liderazgos a través del testimonio de sus familias. Repito esto, de alguna forma Dios muestra líderes aprobados a través del testimonio de sus familias. Y por tanto, en algún sentido, el hecho de que los hijos sean creyentes podría entenderse también como un requisito para los pastores, aunque los pastores no son los responsables de que el hijo sea creyente.
Amén. Hermanos, que esto no sea solo para pastores, que esto trascienda más allá. Tenemos una responsabilidad con respecto a los que somos padres acá y madres, con respecto a nuestros hijos, de tenerlos en un ambiente cercano a las palabras del Evangelio, y que el Espíritu Santo utilice eso para la conversión de sus corazones, si es que no son convertidos aún. Yo no puedo hablar de una edad donde ocurra una conversión. Sinceramente eso es algo relativo con respecto a la madurez y al entendimiento del pecado que el niño tenga. He hablado con niños de 11, 12 años que todavía no entienden el pecado, ni se entienden a sí mismos pecadores. Como he hablado con niños de 8, 9 años, que usted podría rastrear un entendimiento de pecado. Incluso hay misioneros famosos de la historia que relatan que a los 6 años ya tenían una conciencia de pecado. Realmente no hay una edad mágica para decirles a esta edad un niño se convierte, no. Pero desde los 0 años el Evangelio tiene que estar presente en la educación de los niños para que ellos se den cuenta que son pecadores y que necesitan salvación. Yo ya les había comentado anteriormente, perdón porque hable tanto de mí, pero es lo que conozco, ¿verdad? Ya les había contado anteriormente que yo no sé por qué, bueno, a Felipe hay una fascinación con los libros, gracias al Señor, ¿verdad? Que tiene una fascinación con los libros. Y a veces es tedioso, no les voy a decir que no, ¿verdad? Estar un día allá por acostarse. Ahora quiero leer el del burrito. Y ahora el de Noé, dale. Y ahora el otro, dale. Ya, Felipe, a dormir, ya ahora sí. La cosa es que dentro de uno de esos libros hay uno de Noé. Y en una de las páginas dice que Dios estaba enojado con el mundo, pero Noé era bueno. Cuando yo le leo eso a Felipe, omito voluntariamente el hecho de que Noé era bueno. Porque antes de Noé ser bueno, él halló gracia. Vaya a Génesis 6 y léalo. Noé halló gracia antes de cualquier otra cosa. El hecho de que Noé fuera preservado no se debía al mérito de Noé, se debió a la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios, Dios equipó a Noé para ser diferente a las personas de su sociedad. Si yo incentivo a Felipe a pensar que alguien bueno merece la protección de Dios, estoy incentivándolo desde su niñez a que piense que el mérito está a través de mi conducta moral. Pero no es así. Y eventualmente yo he tenido, aunque conversaciones tal vez básicas, pero conversaciones con Felipe, haciéndole entender que él no es bueno. Es necesario, hermanos, es necesario esto. Porque nosotros como padres tenemos una responsabilidad de criar a esos niños en los caminos del Señor para que esos niños eventualmente escuchen las palabras del Evangelio. Y si el Espíritu quiere convencer esos corazones, que lo haga. ¿Hay casos de pastores con hijos no creyentes? Claro que sí los hay. ¿Descalifican estos hijos no creyentes a ese pastor como pastor? En un sentido no y en un sentido sí. En un sentido no, porque él no es responsable de la salvación de sus hijos. Pero en un sentido sí, porque el pastor que lidera una iglesia primero tiene que demostrar que lidera su casa. Y aquí tal vez mi respuesta sería, ¿cuál es la actitud de ese pastor frente a la incredulidad de sus hijos? ¿Es una actitud permisiva? ¿Es una actitud que esconde sus maldades con tal de tener una fachada frente a una congregación? ¿O es una actitud que reprende la dureza de ese corazón y que actúa como Dios actuaría con la dureza de un corazón humano? ¿Cómo? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál sería la actitud de un pastor frente a un hijo no creyente? Aquí la conversación se pone más dura, porque eventualmente la disciplina habría de ser necesaria. ¿Me voy a entender, hermanos? Que un pastor admita que un hijo ya en mi edad adolescente, adulta digamos, que vive en incredulidad visible, que un pastor admita que ese hombre o esa mujer habite en su techo, podría llegar a ser un señalamiento a la reprensibilidad, ¿verdad?, de su conducta. Pero que un pastor delimite claramente cómo lo haría en su iglesia con una persona que cometa pecado. ¿Cómo lo haría con su iglesia? Con una persona que cometa pecado y no se quiera arrepentir.
Yo creo que de la misma forma debería hacerlo en su casa. Son temas difíciles, completamente difíciles, pero hablan de la actitud de un pastor, de la actitud frente a la incredulidad. Ahora, gracias al Señor, al menos hablo por mi experiencia, no tengo una estadística ni nada por el estilo, pero gracias al Señor, por lo que yo he visto, Dios bendice a las familias de los pastores, y de alguna forma las familias de los pastores, sus hijos se aproximan al mensaje del Evangelio de alguna forma en la que Dios obra. Eso sí, muy posiblemente en hogares donde la Biblia es el centro, donde el Evangelio es vivido, donde el Evangelio es visible, donde hay testimonio, donde hay piedad. Esto es un asunto que, y perdón que me extienda tanto con este requisito, pero creo que es importante. Es un asunto que inunda mucho mi corazón, puesto que mi primer ministerio es mi casa. Y si yo estoy persiguiendo la salvación de personas en mi iglesia, pero estoy ignorando la no salvación de las personas en mi casa, ¿qué estoy haciendo? Hermanos, también es una responsabilidad en general de todos nosotros de velar por estas personas. Y por otro lado, ya para cerrar con esto, somos una iglesia, somos una familia. Apoyemos también a las personas que tienen hijos, como personas que dan testimonio y que dan consejo para que esos niños lleguen a la salvación. Usted y yo tenemos contacto con los hijos de otros, ¿o me equivoco? ¿Verdad? Constantemente en la iglesia, en la comunidad congregacional lo hacemos. Pues también preocupémonos por los hijos de otros en el sentido de dar testimonio a ellos para que el nombre de Dios no sea manchado ni reprochado y eventualmente que Dios nos utilice para dar un consejo que sea propio del corazón de esos jóvenes o esos niños. Entonces ahí es una iglesia también actuando para el crecimiento de otros. Que tenga hijos que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Aquí se repite la palabra irreprensible, pero muy posiblemente aquí no tiene que ver con moralidad, sino con administración. La forma en la que supervisa la iglesia debe ser una forma que no sea dada a la reprensión. Irreprensible como administrador. Luego dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto habla mucho de la templanza, del dominio propio de un pastor. Eventualmente, la soberbia no lo domina, la ira no lo domina, el vino no lo domina, el pleito no lo domina y la codicia por ganancias deshonestas no lo dominan. La intención acá es que no es dominado por algo. Esto es lo que nos arroja el término opuesto que sería sobrio. Y sobrio no lo entendamos solamente en términos de licor, sino en términos de no ser dominados por nada. Y un pastor debe ser así. Ese es el requisito. Y esto ya nos introduce a requisitos positivos, que serían hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Si usted hace un análisis minucioso de las palabras que acabamos de estudiar, tanto las negativas como las positivas, eventualmente vamos a ver que algunas son opuestas, que hay oposiciones entre algunas de ellas. Voy a ponerle ejemplo. Es muy diferente alguien que no ama a su mujer ni educa a sus hijos a alguien que trata como a hijos aún a los extranjeros, o sea, hospedador. ¿Me siguieron? Es muy diferente alguien que ignore las fallas de los que supervisa a alguien que esté íntimamente vinculado con lo que es bueno, es decir, amante de lo bueno. Si alguien es irreprensible como administrador, es amante de lo bueno. Y cuando vea algo malo haciéndose en aquello que supervisa, lo va a reprender porque es amante de lo bueno. Pero alguien que ignora lo que se está haciendo, que está dentro de su jurisprudencia de supervisión, no es amante de lo bueno. Es muy diferente alguien que se deja dominar por su soberbia, por su ira, por sus vicios, por su codicia, a alguien que no se deja dominar por nada, es decir, dueño de sí mismo, que es lo que dice al final del versículo 8. ¿Notan cómo hay opuestos ahí? Hermanos, al fin y al cabo, lo que Pablo está tratando de decir es que los pastores tienen que ser gente que ame a su familia y a los demás como a su familia. Que los pastores deben ser personas que amen lo bueno e incluso estén dispuestos a reprender lo malo.
Y que los pastores deben ser personas que sean dueños de sí mismos, que no se dejen dominar por ninguna cosa sobre sus mentes, sus corazones o sus vicios. Obviamente aquí hay otros temas de los que podríamos entrar, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer en detalle. Pero el tema de no dado al vino también causa mucha controversia y dicen, ¿hay una exclusión completa del consumo de licor o no? Y obviamente esto se podría hablar a la luz de la Escritura. Podríamos decir que es una imposibilidad que se controle la fermentación del vino en esta época en particular, así que muy posiblemente las personas consumieron vino fermentado. Sin embargo, ¿cuál era el motivo por el cual las personas consumían vino en esta época? Porque el agua estaba contaminada. En muchas ocasiones los odres de vino se mezclaban con agua para que algo de fermento que había en ese producto de vino purificara esa agua y a la hora de tomar ese líquido no hubiese consecuencias. El mismo Pablo le recomendó a Timoteo, deje de tomar agua y tome vino por causa de sus dolores estomacales. Usted lo puede leer en una de sus cartas. Entonces el consumo de vino en esta época, o el consumo de licor, aunque si bien es cierto, incluía algún porcentaje de fermentación, yo no creo que se perseguía necesariamente el hecho de dejar de ser dueño de sí mismo, porque muy claramente la Escritura, y en esto no hay debate, pone como pecado emborracharse. Y no hay debate en ello. Ahora, culturalmente hablando, si usted aplica estos principios al hoy, pregúntese, ¿la gente toma licor hoy por sus dolores estomacales? Perdón, mis hermanos, pero la respuesta general sería no, y alguna que otra persona tomará algún vino por alguna situación de salud, qué sé yo, posiblemente, pero la tendencia general es que las personas lo consuman por placer y con el deseo de que eso los desconecte de sí mismos. ¿Me voy a entender? Al menos yo personalmente prefiero una abstención completa del licor, en el sentido en que culturalmente es algo que podría dar una tacha a mi testimonio, como pastor. Aunque tal vez el texto no está diciendo, absténgase de toda bebida que contenga un fermento, tal vez el texto no lo está diciendo así, pero yo entiendo que a la luz del principio bíblico podría haber algo reprensible en mi testimonio en alguien que me vea tomando licor. Si no me cree, imagínense que después de este culto me encuentra ahí en el Más por Menos o en el Mega Super o en algún supermercado y yo estoy echando en mi bolsa un vino, una cerveza y usted está allí en ese super y hola pastor, ¿cómo está? Y vuelve a ver lo que dice, ¿sí o no? Y responda con sinceridad que eso va a generar alguna tacha en mi testimonio. Nadie va a pensar inmediatamente, no, pero la Biblia no delimita. No, inmediatamente van a pensar en una reprensión. En ese sentido yo creo que sería sabio alejarnos de esas posiciones de reprensión. No solo los pastores, sino los creyentes en general. Hay personas que dan testimonio, que han tenido la oportunidad de ser recibidos con un mensaje del Evangelio por su familia, porque constantemente en las actividades familiares se abstuvieron del licor. Y eventualmente alguien que vio ese testimonio por años, se sintió en paz de buscar a esa persona y decirle, ¿puedo pedirle un consejo? Es que yo sé que usted es cristiano. ¿Cómo lo sabe? Porque muy posible algo en su testimonio daba a ver que era cristiano. ¿Qué? Muy posiblemente la abstinencia del licor contribuyó. ¿No voy a entender, hermanos? Estamos pensando más allá que el hecho de que si tiene fermento o no. Estamos pensando en un testimonio. Y muy bien, ya después de todo esto, requisitos positivos, requisitos negativos, para terminar, el apóstol Pablo menciona un requisito fundamental. El único requisito que no tiene que ver con conducta moral o familiar es el que se halla en el versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y este es el requisito que va más íntimamente ligado con el motivo por el cual Pablo está escribiendo esta carta, para que establezcas ancianos que corrijan lo deficiente. Esto va vinculado también con lo que vimos en el saludo. Las personas que han tenido fe y conocimiento en la verdad viven según la piedad. Pero estas personas que son salvos, entre ellos Pablo y Tito, se les ha encomendado, ¿qué? La predicación. Y aquí se dice el retenedor de la palabra, para que pueda exhortar, para que pueda predicar, para que pueda usar la palabra de Dios. El requisito fundamental de un pastor es que retenga la palabra fiel y que la utilice para exhortar y convencer a los que contradicen. No se pide acá
una persona que necesariamente sea experta en la Biblia, pero se da por un hecho que un anciano tiene que tener el don de la enseñanza. Mis hermanos, este requisito fundamental hace que todos los demás requisitos se deriven de él. Todos los demás requisitos se derivan de él. Porque realmente la vida de piedad proviene de una vida que ha tenido fe y conocimiento de la verdad. ¿Quién es aquel que trata a su mujer como a su única mujer? ¿Quién es aquel que predica el evangelio a sus hijos en su casa? ¿Quién es aquel el que es irreprensible como administrador de la iglesia, el que actúa sin soberbia, el que no se deja dominar por la ira o por el vino o por el pleito o por la codicia? ¿Quién es aquel que es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo? ¿Quién? El que ha escuchado la palabra y el que la ha retenido. Porque todo esto proviene de la palabra en nosotros. Por tanto, ese es el requisito fundamental. Ancianos que retengan la palabra y que exhorten con ella a creyentes y a incrédulos. Es lo que necesita la iglesia de Creta. Ancianos que retengan la palabra. Quiero que note lo siguiente aquí. No se pide en el texto, y vuélvalo a ver en el versículo 9, no se pide un fiel retenedor de la palabra, sino un retenedor de la palabra fiel. ¿Lo notaron? Aunque claramente hay que ser fieles en retener la palabra, pero eso no es lo que se está pidiendo acá. Se está pidiendo un retenedor de la palabra fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad de la palabra es la que genera el cambio. Y aunque es necesaria la fidelidad del siervo, su fidelidad está vinculada a la fidelidad de la palabra. Las promesas de la palabra son fieles y presentan a un Salvador. Voy a pedirle que me acompañe a algunos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Voy a ir un poco rápido por aquello. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Notaron? Palabra fiel. El anciano tiene que ser un retenedor de la palabra fiel. ¿Y qué dice la palabra fiel? Bueno, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra fiel presenta a un Salvador, y como la palabra es fiel, cumple las promesas de aquellos que se acerquen reconociendo su estado de pecadores y reciban las promesas de la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuál es la palabra fiel? Que Dios salva a la humanidad. Esa es la palabra fiel. El anciano tiene que retener esta palabra fiel. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra fiel es que Dios da vida y una posición en el reino a aquellos que se acercan con confianza a Él. La palabra fiel incluye salvación. Ahora acompáñenme a Tito capítulo 3. No voy a entrar en detalle en la explicación de este texto porque más adelante se va a estudiar, pero Tito capítulo 3, a partir del versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. La palabra fiel de Dios promete salvación a aquellos que se acercan. No por obras de justicia, sino por gracia, por verse a sí mismos pecadores
Y el anciano que debe ser establecido debe ser un retenedor de esta palabra, en términos sencillos, del Evangelio, de las promesas del Evangelio. No es cualquier líder el que debe ser colocado, sino el que abrace la palabra fiel tal y como se le enseñó y la utilice para exhortar. Pablo se lo dijo a Timoteo, que use bien la palabra de verdad. No es un adorno en nuestras casas para abrirla en un salmo y que nos proteja. No, la palabra se usa para exhortar a los creyentes y a los que contradicen o a los no creyentes para que Dios les conceda arrepentimiento. Se usa. El cumplimiento de todos los requisitos morales presentados anteriormente no es sino la muestra de la preeminencia de la palabra en la vida de un anciano que así viva. Todo esto, ¿cómo podemos aterrizarlo? Bueno, vamos a hacer algunas aplicaciones para nuestra vida y con esto terminamos. En un sentido espiritual, mis hermanos, nuestra mayor necesidad, ubiquémonos en el texto, ¿cuál es la mayor necesidad de la iglesia de Creta? Pastores, ancianos. En un sentido espiritual, nuestra mayor necesidad también es ser pastoreados, pero en Cristo esa necesidad es satisfecha, puesto que Él es el pastor que necesitábamos para que corrigiese lo deficiente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor con mayúscula y obispo con mayúscula de vuestras almas. Si en una iglesia la mayor necesidad es pastores que retengan la palabra, espiritualmente hablando, nuestra mayor necesidad ha sido satisfecha en Cristo, que es el pastor y obispo de nuestras almas. Y alguien que no haya acudido a Cristo no está teniendo solventada su mayor necesidad. Escucha a Cristo, porque Él es tu pastor. Obedece sus consejos y observa su ejemplo. Que esto es también lo que deberíamos hacer con pastores terrenales, pero en un sentido espiritual, lo que debemos hacer primariamente con Cristo. Luego, en un sentido eclesiástico, la mayor necesidad de las iglesias es tener pastores piadosos, retenedores de la palabra. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo creo que la aplicación más obvia acá es orar por pastores. Orar por pastores. ¿Está orando usted por pastores, hermano? Henry, no, ya hay 2. 3 sería buchonada. No. Estoy seguro que esta iglesia se beneficiaría de 3, 4, 5, 6, 7 y póngale el número que quiera. Oremos por pastores. Hay una visión, y perdón que lo diga así, una visión fundamentalista de esto, que dice que las iglesias que tienen más de un pastor son egoístas porque no mandan a esos pastores a otro lado. Eso no es cierto. Las iglesias bíblicas necesitan pluralidad pastoral, porque los pastores también necesitan ser pastoreados. Y si el pastor lo que desea es hacer su ministerio en soledad, ese pastor lo que quiere es la autoridad y no el ministerio. Los pastores y las iglesias necesitan la pluralidad pastoral. Oremos por pastores, hermanos, oremos. No solamente orar, involúcrese en el discipulado de otros, que quizás sean pastores que Dios está preparando, utilizándolo a usted. Aconsejando a otras personas, guiando a otras personas a la comprensión de la palabra. ¿Se recuerdan a Aquila y a Priscila, un matrimonio en una iglesia, acercándose a una persona y corrigiéndolo en una de sus enseñanzas? ¿Se recuerdan? Apolos. Lo llamaron aparte y le dijeron, el evangelio es más esto. Hermanos, en la iglesia también podemos involucrarnos en ese tipo de discipulado. Discipulado no es solo dar los libritos semana por semana. Discipulado es darle vida a las personas que están a nuestro alrededor. Involucrarnos en los consejos de ellos. ¿Cuántas personas podrían estar acá que usted y yo no sabemos que van a ser nuestro pastor? Involucrémonos en el discipulado de otros. Dispongamos nuestro corazón a servir, discipulando. Y por otro lado, si hay alguien aquí con un llamado pastoral, disponga su corazón a obedecer, a observar estos requisitos,
a pedirle sabiduría al Señor para que lo guíe a una vida de piedad a través del Evangelio y a dar el paso valiente de ser un pastor que predique la palabra. En un mundo donde escasean. ¿Dónde escasean? Se lo digo como pastor no tan viejo. Es a veces complicado encontrar contemporáneos. ¿A qué se debe? A que esto no es llamativo en absoluto en esta generación. Hay cosas mucho más atractivas que ser pastor. Contaba un pastor una anécdota que a un niño de la iglesia le preguntaron en la escuela, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Y el niño dijo, quiero ser pastor. Y la maestra se conmovió, ¡ay, qué lindo! ¿Y por qué quiere ser pastor? Para tener tiempo para hacer muchas cosas. ¿Quién sabe qué escuchó ese niño en su casa? ¿Quién sabe qué vio ese niño? ¿Y quién sabe cuál es la imagen que tiene de pastor, verdad? Pero ser pastor no es vagancia. No es vagancia. A veces cansancio físico, a veces cansancio mental, a veces cansancio emocional. Lo más importante de todo es que Dios equipa. Nadie lo hace en sus fuerzas. Se hacen las fuerzas de Dios. Y si alguien está llamando a alguien acá para ese ministerio, responda. Responda. Es honroso ser un obispo, un pastor, un anciano, así lo dijo Pablo, es honroso. Y por último, en un sentido personal, no todos aquí van a ser pastores. Pero si estos requisitos son los requisitos de un pastor, son los requisitos que Dios espera de un creyente. Póngase a pensar en lo siguiente. Dios está delimitando poner a un buen creyente en una posición de liderazgo. Por tanto, estos requisitos no solamente deben ser cumplidos por un pastor, sino por cualquiera que quiera ser un buen creyente. ¿Me voy a entender, hermano? Porque qué fácil decir, no, que el pastor se abstenga al vino y yo me los tomo. O que el pastor no eduque a sus hijos en la fe y yo, no importa. No, hermanos, si estos consejos, si esos requisitos son los de un buen creyente, todos deberíamos observarlos, no solo los pastores, porque todos deberíamos tener la meta de glorificar a Dios con nuestra vida. Entonces, el llamado aquí es observe su vida y su moralidad. Observe y piense cómo usted está reflejando su conducta si usted es un retenedor de la palabra fiel. ¿Su conducta está reflejando que usted es un retenedor de la palabra fiel? ¿O está reflejando que usted no acude a la palabra a menudo? Arrepiéntase y vuélvase a Jesús en caso de que su conducta le esté dando un testimonio a su propia vida de que usted tiene necesidad. Viva como un pastor, aunque usted no lo sea. Porque en la lista de requisitos no es más que un estándar esperado por Dios para sus hijos. Para sus hijos. Tito, establezca ancianos piadosos, retenedores de la palabra, que corrijan lo deficiente en Creta. Bueno, soy sincero con ustedes. Hay muchas cosas deficientes y torcidas en Tibás, en San José, en Heredia, en Costa Rica. ¿Sí o no? ¿Vieron el día de ayer una marcha por ahí? Díganme si eso no es algo deficiente en nuestra sociedad. Díganme si no es deficiente, hermanos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Retener la palabra y usarla para exhortar. Orar para que Dios levante pastores que retengan la palabra y la usen para exhortar. Que el centro de las iglesias sea el púlpito, sea la palabra expuesta. Ya yo lo había comentado antes en otras ocasiones, pero el hecho de que el púlpito esté aquí y no allá es una acción de protesta, ¿verdad? En su momento, antes de algún evento histórico llamado Reforma Protestante, las iglesias católicas, y todavía hoy, tenían los púlpitos en los extremos, porque en el centro de los templos, lo que se encontraba, ¿qué es? Los que fueron católicos. Es la mesa, ¿verdad? ¿Y qué se halla ahí en la mesa? Bueno, la comunión. El centro de la reunión es recibir la comunión. Pero en algún momento, a forma de protesta, el púlpito se quitó del extremo y se puso en el centro para decir, la Biblia va en el centro. Y si nos reunimos es a estudiar la Biblia. Eso es una protesta.
que físicamente el púlpito esté aquí. Bueno, que moralmente siga aquí en el centro. Y que las reuniones de la iglesia sigan siendo girando alrededor de la palabra. Y yo no sé si lo han notado, algunas iglesias ya incluso lo han quitado. ¿Lo han notado? Tienen algunos, bueno, no hay ninguno ahorita, pero más como los atriles, porque los usa un músico y en su momento el pastor también lo usa. Yo no sé si estoy siendo muy exagerado con la imagen de esto, pero ¿qué me está diciendo eso? Que en muchas iglesias la música es el centro de la reunión y que el pastor tiene que ser un acomodado, de que agarrar el púlpito del músico para poder apoyar su Biblia. El púlpito va en el centro. Y más que algo simbólico, que en nuestras mentes y en nuestros corazones amemos una iglesia donde el púlpito esté en el centro. Que amemos la predicación. Que amemos a los pastores que predican la palabra. Que amemos a los pastores que exhortan, aunque esas exhortaciones en algún momento sean hacia mí. Eso es lo que deberíamos amar. Eso es lo que necesita una iglesia para ser una buena iglesia. Amén. Vamos a terminar acá y vamos a orar. Padre bueno, gracias por el mensaje de tu palabra que tú has hablado. Nos has mostrado que de las necesidades más grandes que las iglesias tienen es la necesidad de pastores que prediquen la palabra fiel y que exhorten con ella a creyentes y a incrédulos. Inmediatamente esto nos hace un llamado a nosotros a orar por pastores. No sabemos, Señor, a quienes tú quieres preparar para esta encomienda, pero lo que te pedimos, Señor, es que levantes a hombres piadosos, retenedores de tu palabra, que nos utilices a nosotros, si es así, como herramientas para que estos futuros pastores sean equipados. Señor, si como iglesia tenemos una necesidad de pastores, ayúdanos a recordar que esto apunta a algo más grande, que espiritualmente teníamos una necesidad de guía, pero que en Cristo esa necesidad ha sido satisfecha, porque tú eres el gran pastor y obispo de nuestras almas. Nosotros que antes éramos ovejas torcidas, descarriadas, ahora hemos sido enderezados porque tú eres nuestro pastor. Y te alabamos por eso. Y te pedimos que sigas pastoreando con tu palabra nuestros corazones y que sigas utilizando a los pastores terrenales para guiarnos. Que les des sabiduría, que les ayudes a corregir lo deficiente que tienen en sus vidas, en sus actitudes. Que los pastores puedan ser conscientes de su pobreza espiritual y que puedan acudir constantemente a ti, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que nos ayudes a ser una iglesia que ame la predicación, que ame tu palabra. Ayúdanos, por favor, a ser una iglesia que esté concentrada en lo más importante, que es la predicación. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Bendice el resto de la noche de hoy. Gracias por los hermanos que pudieron asistir. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.